¿Mandar a la luna al presidente de los Estados Unidos de América? Sí, Grace Slick de Jefferson Airplane alguna vez lo intentó. Quizás la idea surgió cuando Jefferson Airplane, Santana y The Grateful Dead confluyeron en 1969 en un nuevo espacio denominado Family Dog en la Gran Carretera en San Francisco, para dar un concierto que finalmente fue transmitido por televisión bajo el nombre A Night at the Family Dog, recordado evento que concluyó con miembros de las tres bandas improvisando. Fue por esa época que una nueva canción vino a la mente de Grace Slick. La misma fue Mexico, escrita en respuesta a la implementación de un proyecto denominado Operación Intercepción, aplicado por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que no solo era un programa diseñado para reducir el flujo de marihuana que ingresaba desde México, sino también para adulterar la misma con un herbicida denominado Paraquat. En noviembre de 1999, el periodista Dan Noyes de ABC7 se juntó con los miembros de Jefferson Airplane para conversar sobre el complot realizado por estos, cuyo fin era echar ácido lisérgico en el té del presidente Nixon. El guitarrista Paul Canter dijo: "Nosotros y muchas otras personas estábamos en esta masa arremolinada de San Francisco. Nadie sabía lo que estaba pasando. Yo lo llamo la edad de oro del sexo, después de los anticonceptivos y antes de las enfermedades, donde nuestra generación se salía con la suya. Pero las autoridades estaban observando. Los agentes especiales del FBI hicieron todo lo posible por pasar desapercibidos. Rick Smith, un ex agente, lo narró así: si te hubieras parecido a mí, no podrías haberlo hecho. Pero algunos de mis compañeros pudieron disfrazarse de tal manera que lograron salirse con la suya y tener cierto éxito". Edgar Hoover, entonces director del FBI, y sus agentes buscaban amenazas a la seguridad interna por parte de la Nueva Izquierda y el movimiento contra la guerra de Vietnam, impulsado por bandas como Jefferson Airplane. El periodista Dan Noyes preguntó a la cantante Grace Slick: ¿tenías alguna idea por aquel entonces de que el FBI te estaba vigilando? No, contestó ella, porque si andabas cantando canciones, no se te ocurría que el FBI estuviera nervioso por eso. Pero la Agencia Federal de Investigaciones siguió a Grace Slick y a Jefferson Airplane por todos lados, y luego a una visita a la Casa Blanca. Grace había ido al mismo colegio que la hija del presidente, Tricia Nixon, hecho por el cual recibió una invitación de parte de Tricia para tomar el té con otras alumnas. Slick trajo dos sorpresas: a la activista contra la guerra Abby Hoffman como su pareja y un bolsillo lleno de LSD. El plan no prosperó. Grace Slick no logró siquiera pasar por la puerta principal, pero después del incidente, el FBI investigó sus antecedentes, incluidos sus días en la escuela privada en Castileja, en Palo Alto. Fue así que los agentes escribieron que era una joven impulsiva, irreflexiva, bastante salvaje e irresponsable. Grace, que finalmente no pudo concretar su plan, explicó lo siguiente: tenía unos 600 microgramos de ácido en mi bolsillo que quería plantar en el té de Richard Nixon, dado que no tiene sabor, y enviarlo a la luna. Bueno, viaje no hubo ninguno, salvo de regreso a casa. Según Paul Canter, si Richard Nixon hubiera entrado y tomado un poco de té, esto habría cambiado la historia de Estados Unidos, aunque con una dosis 6 veces más potente que la promedio. Nixon seguramente no hubiera ido a la luna, sino a Neptuno.